Muy buenos días, Honduras. Esta mañana son objeto de nuestra conversación con dos ilustres invitados, dos asuntos fundamentales de la actualidad del país. Ayer, desde la Casa Blanca se anunció la conformación de una comunidad de países que, bajo la égida de los Estados Unidos de América y en una iniciativa originada en la Cumbre de las Américas de mediados del año pasado, se llama Alianza para la Prosperidad. También ayer la presidenta del gobierno hondureño ha hecho un análisis sobre su primer año de gobierno, anunciando, entre otras cosas, algunas medidas económicas que hoy vamos a tratar de entender. Por eso nos acercamos al talento de dos distinguidos invitados. Uno de ellos se encuentra aquí con nosotros en el estudio y al otro lo tendremos dentro de algunos instantes desde San Pedro Sula. Me acompaña aquí el distinguido profesional hondureño, el economista José Luis Moncada, expresidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, ex candidato presidencial del Partido Liberal, un reputado intelectual hondureño. Doctor Moncada, bienvenido al programa Hablemos con Hechos. Buenos días, Darío. Un placer para mí estar en su segundo día del programa, que le deseo éxitos. Indiscutiblemente la televisión hondureña va a tener una opción muy interesante bajo su dirección. Le agradezco muchísimo, doctor. Como si se tratase de una clase de 4 periodos, el gobierno ha pasado ya su primer año. En materia económica, ¿qué calificación le da usted? Pues mire, de 1 a 10 yo le daría 4. La verdad que la crisis mundial tuvo que ser atendida con mejor rigurosidad, con mayor profesionalismo, con mayor claridad y transparencia para los hondureños, para los inversionistas y para la mayoría de la población, que al fin y al cabo es la más pobre y es la que tiene que tener mejores decisiones a su favor. Y eso lamentablemente no lo vimos. Aparte de esas consideraciones exógenas, ¿por qué su calificación es tan insuficiente? Bueno, mire, en primer lugar es un primer año de gobierno, es un primer año de un partido nuevo en el gobierno. Sí. Es evidente que el talento humano no necesariamente está siendo colocado en las posiciones adecuadas. Tenemos un gabinete económico que no trabaja estructuralmente en la medida de tomar acciones correctivas o acciones propositivas planificadas a favor de un mundo que estuvo y sigue estando en serias situaciones a raíz de varios conflictos en el mundo, conflictos económicos, conflictos de salud, conflictos de hidrocarburos y demás. Y eso necesitaba un gobierno, y necesita un gobierno todavía, Darío, que tenga un gabinete económico en el estricto sentido de la palabra. Usted tiene un gabinete económico que alguien me mencionó algo muy simpático el otro día, se reúnen cuando viene el Fondo Monetario, pero de ahí no hay reuniones. Yo no tengo una visión clara si tienen reuniones, si tienen un equipo técnico que les da estadísticas, que analiza cuáles son los resultados que está teniendo la economía en los indicadores macroeconómicos, microeconómicos, que necesita hacer ajustes, que necesita tomar decisiones. Solo por decirle un caso, la mayoría de los países en América Latina y Europa, Estados Unidos, incrementó su tasa política monetaria para combatir la inflación. Honduras no lo hizo. Es decir, somos diferentes. Es decir, es un hecho de que esta medida ha tenido resultados, no a corto plazo, pero sí a mediano. Y lo estamos viendo con Estados Unidos, donde vemos que el aterrizaje que tuvo en diciembre y que está teniendo ahorita ha sido moderado, no ha sido lo que se esperaba, una situación económica deficiente en Estados Unidos que la ha superado, ha tenido un crecimiento de 1.2 y eso es a causa de 5 medidas que se tomaron en tasa de política monetaria. México, Colombia, Costa Rica. Pues aquí la presidenta del Banco Central, que muy poco informa, ¿verdad? Porque realmente yo no he visto mayor presentación de ella. Parece que la semana pasada estuvo en Canal 8, pero nos informaron después de la presentación. No nos dijeron antes para poder estar atentos. Porque igual es una autoridad, creo que es una buena profesional, pero ha tenido muy poca comunicación. Usted ve un Jerome Powell, una Christine en Europa, cada mes se ponen en un podio y le dicen a los ciudadanos y al mundo, le dicen para dónde vamos, cómo estamos y qué vamos a hacer. Eso da tranquilidad. Usted advierte que aquí no tenemos nosotros un rumbo económico bien definido
¿Y en la decisión y en la dirección correcta? No solo rumbo económico, en todos los aspectos. Si usted revisa la encuesta de Cigalo recientemente, el 64% de la población dice que vamos equivocado, en un rumbo equivocado. Es decir, estamos sin brújula. Y yo no creo que tenemos que seguir echándole, imputando la culpa al gobierno anterior y al anterior y al anterior. Indiscutiblemente arrastramos situaciones que no fueron las mejores para el país, pero para eso fueron a una elección, para eso ganaron, para solucionarlo, no para que nos recuerden esos errores, que los hondureños los vivimos y muchos hondureños ya los castigaron y no votaron por ellos. De manera que usted considera que un año después no es válida esa justificación de que la herencia que recibió esta administración, sobre todo en materia económica, que es nuestro punto de discusión esta mañana, fue una herencia tóxica? No es válida, Darío, porque imagínense que se reformuló el presupuesto en abril. Sí. Es decir, no se tomó el presupuesto del gobierno anterior, sino que el gobierno nuevo decidió... Lo hizo a su medida. A su medida. Y aún así fue deficiente. Sí. Nosotros tenemos un 31% de inversión pública, un 86% de ejecución del presupuesto. Se hicieron créditos externos, el Banco Central le trasladó al gobierno. Entonces, por recursos no se pueden quejar. Es decir, ellos dicen que tuvieron mayor recaudación, que bajaron el gasto. Entonces, ¿por qué no implementaron y utilizaron esos recursos para que tuviera un efecto en la economía y no tengamos una situación adversa? A nosotros nos interesa encontrar respuesta a dos asuntos fundamentales del presupuesto. Número uno, ¿por qué hay tan bajo nivel de ejecución? Si se dice, por ejemplo, que la ejecución del presupuesto al final de un año fiscal llega al 74%, por decir un número, ese restante 26% no es precisamente el gasto de sueldos, salarios, es estaldía. Lo que se dejó de invertir normalmente es precisamente la inversión pública, las nuevas construcciones, las nuevas vías de comunicación, los hospitales, las escuelas que se proyectan inicialmente. ¿A qué cree usted que se debe tanta deficiencia? Bueno, primero talento humano. La verdad que usted tiene que tener talento humano capaz para poder asumir un gobierno y poderlo hacer operativo y funcional. Sí. Número dos, yo considero que el tema de volver a una caja única, que es un tema que técnicamente yo lo comparto, siempre y cuando usted tenga la fortaleza e institucionalidad para poder agarrar todos los recursos del Estado y poderlos ejecutar. Sí. Pero si no la tiene, yo creo que han hecho una situación adversa sobre una figura como son los fideicomisos o las unidades ejecutoras, las cuales que las acusan de corrupto y todo lo demás, pueden ser investigadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Darío, yo fui presidente de la Comisión de Banco. Usted puede investigar y auditar todos los bancos y ver si realmente se cometieron ilícitos o mal manejos en cada fideicomiso y poner a la orden los tribunales. Pero no es acreditar una herramienta que de una u otra manera le da mayor agilidad y ejecución a un presupuesto de la República. ¿Fue un error eliminarlos así de tajo? De tajo, claro que sí. Yo creo que había que analizarlos, hacerle el diagnóstico, enmendar donde había que enmendar y es más, crear más. ¿Me explico? Para poder realmente ser más operativo y dar ese beneficio que uno busca en un presupuesto que tiene que tener un componente social fuerte. El segundo asunto del cual queremos en esta empresa encontrar respuesta es ¿cómo se espera financiar ese crecimiento extraordinario del presupuesto que en este año 2023 ronda por los 392,000 millones de lempiras? Mire, Darío, estudio economía y finanzas, pero no tengo bola mágica. Y lo que les puedo decir que yo tampoco entiendo cómo incrementaron los ingresos fiscales de impuestos por un 26% en el presupuesto cuando no tuvieron la recuperación que deberían tener en el 2022 y el crecimiento del país tampoco fue el que se esperaba. Y si no lo entiende usted, ¿cómo lo podrían entender, por ejemplo, los empresarios a los cuales se les está pidiendo que en este año, según las expectativas del gobierno explicadas por un alto personaje del COEP, espera el gobierno este año recaudar en renta 44% más de las empresas y 11% más de las personas naturales? Mire, ¿De dónde va a salir esa plata? Usted tiene un crecimiento por varios factores o variables. Uno, que tiene mayor inversión, que genera trabajo, que genera impuesto de la renta, que genera venta. Y ese es un tema que no lo estamos teniendo. Más bien estamos teniendo maquila que se está yendo, tenemos más de 100,000 desempleos y no tenemos una estrategia
de inversión clara. ¿Qué otro factor? El otro factor es que usted aumente la base y realmente evite la evasión. El otro tema es derogar exoneraciones, que es un tema que hay que analizarlo con mucho cuidado, porque hay algunas exoneraciones que nos hacen competitivos regionalmente. Si usted las elimina, perdemos, ¿verdad? Sí. Hay otras que sí hay abuso, ha habido exceso, y yo creo que sí deben derogarse. Pero es un tema que hay que analizar con mucha formalidad, de manera que no nos reste competitividad a nivel regional. Cuando pasa la historia, normalmente no se recuerda a los gobiernos porque Callejas tuvo una esposa muy guapa, porque Roberto Suazo Córdoba bromeaba mucho, o porque Carlos Roberto Reina era elocuente en sus discursos, o porque otro emulaba al Che Guevara. A los gobiernos siempre se les va a recordar porque hayan cambiado la calidad de vida de los ciudadanos. Y un indicador, solo uno, no el único, es el bolsillo. Nos metemos la mano al bolsillo y decimos, estamos mejor, está mejor nuestra familia. Tantos amigos de mi entorno han encontrado empleo en los últimos tiempos. Doctor Moncada, un año después del inicio del gobierno de Zelaya, ¿está mejor económicamente el pueblo de Honduras? Mire, yo pienso que no. La mayoría de los hondureños lo expresan y la mayoría de los hondureños de abajo. Porque al fin y al cabo, Darío, usted y yo podemos ajustarnos a ciertas cosas porque tenemos cierta capacidad. A mí no me ponga el estatus suyo, doctor Moncada. No, sepa mantener la distancia prudentemente. No, tampoco. Yo soy un profesional que vive de mis ingresos y nada más. Pero lo que le quiero decir es que cuando usted va y mira familias pequeñas, sí, de esposo, la esposa, 2 hijos, la suegra, el perro y todo lo demás, sí, se da cuenta que los 2 ingresos ya no ajustan. Y si uno está en desempleo, tampoco. Que los hijos no pueden seguir estudiando y tienen que ver si consiguen trabajo. Y aunque les quitaron la remesa del pariente que exactamente, está allá. Y ya les quitaron la oportunidad del trabajo por hora, ¿sí?, que podían estudiar y trabajar, o las amas de casa hacer lo mismo. Les quitaron esa oportunidad. En vez de hacer un ajuste a esa ley, hacerla más clara, más transparente, que el gobierno monitoreara que no hubiera abuso, sí, la derogaron de todo, porque aquí hay una ansiedad de derogar las cosas sin analizar las consecuencias. ¿Y las empresas están mejor hoy? No, porque la oferta y la demanda se ha contraído, y eso es lo que tenemos, que la empresa quiere invertir siempre y cuando la demanda crezca. ¿Y la demanda por qué no crece? Porque no hay quien compre. En las últimas horas, la presidenta del gobierno se congratuló de un crecimiento económico del 4.1% y de un control de la inflación que, dijo ella, llegó a un solo dígito, 9.8% concretamente. ¿Qué hay detrás de estas cifras? Mire, el crecimiento es entendible porque usted viene de una situación adversa por la pandemia. Es decir, entonces, del subsuelo, del menos cero. Exactamente. Entonces usted lo que tiene es una reactivación mediana de la economía por interés propio de la empresa y la inversión nacional y extranjera de sobrevivir y crecer. ¿Ok? Sí. Eso es lógico y se dio en todos los países. Yo estaba leyendo un informe del Fondo Monetario que salió ayer y el crecimiento promedio para América Latina fue del 4%. Es decir, que Honduras llegó a ese promedio, no es que superó, como dijo la presidenta, a otros países. El tema de la inflación, yo respeto el porcentaje que dice el Banco Central del 9.8 y mucha gente economista no la comparte, porque usted tuvo un incremento de la canasta básica del 16.4 en diciembre y usted tenía una inflación del 10.2. Entonces usted, si hace la ecuación y la investigación, usted lo que se pregunta es ¿cómo fue que se contuvo esa inflación? La presidenta del Banco Central dice que hubieron políticas monetarias y fiscales. Yo veo políticas fiscales con subsidios al precio de la energía y a la gasolina. Pero esos son subsidios que al fin y al cabo lo pagamos. La presidenta decía, 1 millón de hondureños ya no pagan energía, pero 3 millones pagamos más. Porque no es que el gobierno está absorbiendo, sino que a nosotros se nos está pasando. A otros. Es decir, que mejor diga gracias hondureños para ayudarles a los de abajo, sí, porque ya no pagan energía, porque ustedes me están ayudando. Eso es lo que debería decir. Y en el caso del petróleo, pues hombre, yo diría que el gobierno debería tener menos ingresos tributarios por el petróleo y darle un beneficio más a la población que tendría un mayor impacto generalizado. Dijo además la mandataria hondureña
en su alocución pública de anoche en una extensísima cadena nacional de radio y televisión que este es un sistema económico agotado y excluyente. ¿Qué le parece a usted, doctor Moncada? Mire, yo quisiera que la presidenta pues tuviera la oportunidad de reunirse con su gabinete económico y le explicara un poco los modelos y que después de escuchar los modelos económicos venga y nos comente si realmente ella considera que este modelo está en una situación calamitosa y cuál es el modelo que ella quisiera para nosotros, el de Venezuela, el de Nicaragua, el de Cuba. Y que me responda, porque hay 7 millones de venezolanos que han salido de Venezuela. Ella quiere que más hondureños salgan de Honduras con el modelo que ella piensa que es mejor. Es decir, son respuestas bien sencillas porque la población tiene que entenderlo, ¿verdad? Entonces, el modelo sí es cierto, tiene debilidades, tiene defectos, pero estructurales de un histórico modelo económico que Honduras arrastra y de la poca atracción de inversión que tenemos. Crucémonos la frontera, Darío, y la crucemos saltándonos a Nicaragua y llegamos a Costa Rica y a Guatemala y encontramos otras condiciones en un modelo económico similar que tenemos nosotros. El doctor José Luis Moncada, reputado economista nacional, nos comparte sus reflexiones esta mañana en el programa Hablemos con Hechos de TV Azteca, que se toma un minuto para unos mensajes importantes. Doctor José Luis Moncada, la principal figura del Poder Ejecutivo anoche en su comparecencia nacional anunció una reforma a la Ley de Justicia Tributaria. ¿Cuáles son los principales asuntos que deberían incluirse en una ley tributaria que establezca una cancha pareja para todos? Bueno, mire, es interesante que usted apruebe un presupuesto con un cálculo de ingresos del porcentaje de tributario que tiene en la población y los diferentes tributos. Realista. Realista. Y que ahora diga que va a reformar. O sea, esa reforma que viene, en primer lugar, tiene que venir a cubrir ese porcentaje que está calculado en el presupuesto. ¿Cuál es el camino? ¿Ampliar la base? Puede ser ampliar la base, pero lo que yo creo que ella pretende es hacer ajustes del porcentaje de presupuesto por sectores económicos, ¿verdad? Hacerlo que algunos sectores tengan diferencial impuestos para que pueda tener mayor acceso al mercado, al comercio y mayor utilidad. ¿Cómo se consigue eso en la práctica? Mire, es bien complejo. ¿Eliminando las exoneraciones acaso? Mire, eliminar las exoneraciones es un tema que hay que analizarlo a fondo, como ya lo dije. Yo estoy de acuerdo, pero es lo primero que se le ocurre a uno cuando escucha un discurso con este perfil. Bueno, habríamos que ver cuál es el contenido que tiene esa propuesta de la presidenta en un régimen tributario justo, como dice ella, o que sea inclusivo. Hay muchos modelos. Usted puede ver modelos como el colombiano, el propio modelo en Guatemala, que usted tiene una diferencia de ciertos sectores que usted graba de acuerdo a las condiciones de ingresos y demás, que le puede generar unas condiciones parecidas. Pero el tema es que si usted baja por un lado, va a tender a subir por otro. Y entonces ahí va a tener usted una implicación seria en el sector que más genera, el sector que más apuesta y el que mayor invierte. Entonces, ahí hay un tema que hay que analizar a fondo. No me atrevería a llegar a un modelo de lo que ella pretende hasta no conocerlo, pero indiscutiblemente es una contradicción, porque usted aprobó un presupuesto con un modelo de régimen tributario, ¿ok? Y si lo va a reformar, va a tener que hacer ajustes para poder tener ese mismo valor de ingresos, porque si no va a tener pérdidas. Y va a tener una brecha fiscal seria, ¿verdad? ¿Qué impresión le provoca a usted el anuncio de eliminar las exoneraciones? Mira, a mí me provoca la misma impresión de que tuvo con toda la ley que han derogado, como la ley de empleo, la ley marco del sistema de protección social, la ley de las sedes, que fueron 3 leyes que pudieron reformularse, simple y sencillamente. Entonces me parece que vienen de tajo a eliminar y sin analizar los impactos que puede tener en competitividad. Explíqueme un poquito más lo que usted me anunciaba hace unos minutos, que no todas las exoneraciones son necesariamente malas. Hay exoneraciones de ciertos productos
que nosotros fabricamos que la materia prima tiene exoneraciones de entrada Sí. o que no tienen impuestos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si usted se las quita, la competencia externa va a tener mayores beneficios. Entonces usted va a tener deficiencia en importación local, Sí. deficiencia en exportación, Sí. y lo que va a tener es, no va a tener competencia a nivel regional. Entonces Porque se vuelve menos atractivo y los capitales se vuelve menos atractivo. se escapan. Se escapan, exactamente. Entonces, esa es una debilidad que hay que tener con mucho cuidado. Y desde los gobiernos anteriores se viene hablando de este tema, Darío, no es nada nuevo. Y yo sí estoy de acuerdo en una revisión. Y si usted habla con algunos economistas y los organismos financieros internacionales, le dice, en el momento que usted lo haga de tajo, como están acostumbrados en este gobierno, va a tener unos efectos económicos brutales. Doctor José Luis Moncada, le planteo otro acápite muy interesante de nuestra conversación esta mañana. Ayer desde la Casa Blanca se anunció la conformación de la Alianza para la Prosperidad, en donde básicamente la intervención de 12 países en una iniciativa que tuvo su génesis en la Cumbre de las Américas del año pasado, van a trabajar juntos por prosperidad económica y por oportunidades. Fundamentalmente, Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, aquí en nuestro vecindario, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana, Perú y Uruguay. ¿En qué consiste esta iniciativa? Mire, yo creo que este es el resultado de un diálogo que se tuvo en California después de la Cumbre de las Américas, que fue convocada por Estados Unidos y que lamentablemente el análisis del gobierno actual fue de no asistir, porque no fueron invitados algunos aliados ideológicos que tiene el gobierno actual. Realmente, Darío, usted me invita a su casa y yo voy, pero no le voy a poner una condición de que me invite a otra persona, ¿me explico? Porque no cumple con un estándar democrático y de respeto de derechos humanos y otros estándares que usted quiere tener para poder ser aliado, para poder trabajar en conjunto. Si usted analiza esos países, todos tienen unas condiciones bastante parecidas. Y entonces el gobierno de Estados Unidos les dice, señores, trabajemos en conjunto. ¿Honduras por qué no está ahí? Porque no fue a Los Ángeles, porque no participó en una mesa de trabajo donde se fueron definiendo. Mire, esto no es de la noche a la mañana. Después de la reunión en California se comenzaron a preparar toda la documentación técnica, operativa de lo que puede ser una alianza que puede generar unos grandes beneficios para América Latina. ¿De qué beneficios estamos hablando con la Alianza para la Prosperidad? Mire, yo diría que productos de comercio, asistencia técnica, consolidar mercados para exportar a otras regiones, capacitación, información a todos los niveles, condiciones mejores de campos de migración y demás, cosas que nosotros ocupamos. Entonces, yo lo que siento es que la política exterior de Honduras está en un desfase o se ha estancado en un modelo que le puede beneficiar a Venezuela porque tiene petróleo, a Cuba porque tiene 70 años de vivir como vive, y Nicaragua porque sabemos lo que tiene, pero Honduras no tiene esas condiciones. El 56% de lo que nosotros exportamos es de Estados Unidos. Recibimos el 21% del Producto Interno Bruto, es de la remesa de 1.200.000 hondureños que viven en Estados Unidos. ¿Los va a mandar a Moscú? ¿Los va a mandar a Caracas? ¿O qué? Es decir, ¿qué es lo que tenemos como respuesta? Es decir, tenemos que ser pragmáticos. Si más bien, Darío, en estas calles de aquí enfrente están los venezolanos pidiendo. Yo quisiera que la presidenta salga y les ayude, porque como está muy a favor de Maduro, que les ayude a esos compatriotas de Maduro que ahora están en Honduras, que antes no se miraba. Me explico, 7 millones de venezolanos. Entonces, estas alianzas tienen un objetivo y tienen un sentido. Y yo creo que sí viene siendo como una respuesta a ese mapa de América Latina que se ha ido por ideología a una tendencia populista, izquierda, de Sao Paulo, de Puebla, y de populismos e ideologías que realmente no corresponden a una realidad. Entonces Honduras no está en la Alianza para la Prosperidad por no haber ido al norte porque estaban concentrados en agarrar para el sur. Mire, están contemplados en agarrar para el sur, en agarrar para Moscú, en agarrar para China. Andan con una política bastante ambivalente. La semana pasada con el tema de Perú, nos ganamos un problema sin necesidad. ¿Me explico? Es decir, el nuevo referente de la ideología populista en América Latina es Lula. Y Lula reconoció que el proceso en Perú fue legal. Que fue Castillo el que quiso dar un golpe de Estado.
Y por eso fue que se le regó el poder y que la misma ley definió que la sustituta es la vicepresidenta y es la que asumió. Y esta señora le está diciendo ahora al pueblo peruano y sobre todo al Congreso, ok, no quieren que me quede mucho, nos vamos todos. Me voy yo y se va el Congreso. Vamos a elecciones. Esa es una respuesta, a mi criterio, oportuna, donde el propio Evo Morales anda moviendo esas revoluciones en Perú, donde la presidenta le está dando viento a ese tipo de manifestaciones, a resolver los problemas en la calle. Hablando de inversión extranjera, doctor Moncada, le planteo otro asunto. Anunció la mandataria que ella no va a negociar con las sedes. Sin embargo, hace algunos meses escuchamos al ministro de Desarrollo Económico, que más bien por la realidad que nos circunda debería ser de subdesarrollo económico, que ellos sí estaban dispuestos a un entusiasta diálogo con estos inversionistas. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién está en lo correcto? ¿Cuál es su opinión? Hay una contradicción evidente, me explico, porque todos escuchamos pública y mediáticamente al ministro Pedro Barquero anunciando que estaban dispuestos al diálogo, que vengan, que sentémonos, que el gobierno no tiene ningún inconveniente, y ahora la presidenta dice no tengo nada que dialogar. Y la realidad es que cualquier gobernante de cualquier ideología política, su obligación es sentarse, es dialogar y buscar soluciones. ¿Y cuando lo anunció el ministro mencionado, comenzó ese diálogo? Mire, comenzó, pero ellos querían negociar bajo otras condiciones que no son las normales y las de estándares internacionales. ¿De qué me está hablando cuando dice condiciones normales? Es decir, cuando usted va a negociar, lo primero que hace una negociación es tener un acuerdo de confidencialidad, porque usted va a negociar cosas de extrema sensibilidad en la negociación que puede repercutir a futuro. Entonces, no es que usted está negociando a espaldas del pueblo, sino que usted está definiendo. Yo le pregunto, cuando se fueron a negociar el memorándum de la MASI, ¿día a día nos informaban lo que estaban negociando con Naciones Unidas? No, nos informaron el documento final. Es el mismo ejemplo. Y sin mucho detalle tampoco. Y sin mucho detalle. Sí. Entonces, eso es lo mismo, ¿verdad? Entonces, es un principio internacional que el CIADI, que está en Washington, que es el Centro de Arbitraje Internacional, le dice, usted tiene que negociar con estos estándares internacionales para evitar a futuro conflictos, porque usted públicamente puede utilizar cosas a su favor o a su contra. ¿En qué punto se encuentra entonces la relación de los inversionistas de las zonas especiales de desarrollo y empleo con el gobierno de Honduras? Mire, no es con el gobierno, es con la ley. Y la realidad es que la ley es clara. La ley no es retroactiva, solo en materia penal cuando beneficia al reo. Entonces, si aprueban una derogación de las sedes en esta segunda legislatura, los derechos adquiridos tienen que prevalecer, por una parte. Por otra parte, el artículo 5 de la ley de las sedes establece que todos esos derechos se permanecen. El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos establece la protección de la inversión de los miembros. No estamos hablando de Estados Unidos, sí, sino que entre sus miembros hay una protección de esa inversión. Y hoy hay un acuerdo de seguridad jurídica firmado entre Estados Unidos y el gobierno de Honduras de protección de la inversión por 50 años. Entonces, usted tiene una estabilidad jurídica. Lo que pasa es que mediáticamente el gobierno va a manejar la situación adversa. ¿Qué va a ocurrir en los próximos meses sobre este asunto? Mire, lo que yo entiendo es que se va a seguir operando normalmente. ¿Qué decide el gobierno de Honduras qué quiere hacer? Confrontando una inversión de ciudadanos norteamericanos, donde su gobierno, como el gobierno de Honduras debe hacer, proteger esa inversión. ¿El anuncio de una demanda está por concretarse? La demanda ya está colocada en Washington. Es una situación que lo establece el Tratado de Libre Comercio, donde el CIADI a corto plazo va a llamar a las partes y definir la línea de acción que continúa. Las noticias que han llegado en materia económica en los últimos meses desde San Pedro Sula tampoco son para reventar cohetes. El año pasado se dijo desde la Asociación de Maquiladores que se habían cerrado 44,000 puestos de trabajo aproximadamente, y las expectativas para el 2023 tampoco son para celebrar. Se anuncia o se ha esperado en el peor de los casos la pérdida de unos 22,000 empleos en este año. Queremos formularle esa inquietud y escuchar el parecer y el análisis de otro distinguido economista esta mañana. Y nos enlazamos con San Pedro Sula, con el presidente del capítulo del Colegio Hondureño de Economistas, don Rafael Delgado.
Buenos días, licenciado Delgado. Es un gusto saludarlo esta mañana. Muy buenos días, estimado amigo licenciado Darío Vanegas. Un placer. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué parecer sobre la situación económica del país en este momento, licenciado Delgado? Claramente es una situación complicada, donde tenemos no solamente un contexto internacional con serios retos y obstáculos, sino que un país donde al interior del mismo no se le han dado solución a una serie de problemas que están ahí como barrera para, entre otras cosas, la creación de empleo, para la venida de las inversiones. De tal forma que los organismos internacionales, entre ellos, por ejemplo, la CEPAL, auguran un 2023, con un crecimiento débil. Imagínense, las proyecciones para Centroamérica por parte de la CEPAL indican un crecimiento de apenas 1.6%. Y para Honduras un crecimiento del 2.7%, en el mejor de los casos. Si seguimos creciendo a esas tasas, no nos depara un futuro diferente al que hoy tenemos. Por lo tanto, sí, está complicada la situación. Nuestro cliente principal, nuestro socio comercial más importante, Estados Unidos, también está ante una economía que no va a crecer el 2023. Por ahí las previsiones que hacen igualmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional apenas hablan de un 0.7% en el incremento del PIB de Estados Unidos. Y nuestro otro socio importante, la Unión Europea, con crecimientos de alrededor de 0.3%. Es decir, no estamos ante una situación para nada prometedora, y es cuando más se requieren de políticas públicas consensuadas, de políticas públicas con una visión a largo plazo, de una empresa privada también madura y a la altura de las circunstancias. ¿Cómo ve usted el presupuesto público de 392 mil millones para el ejercicio fiscal del 2023 y qué matices atisba? Mire, eso es un montón de dinero, así puesto de forma muy coloquial. Es alrededor del 50% del Producto Interno Bruto, si lo comparáramos. Es así que entonces esos recursos deben de ser manejados con los mejores criterios de transparencia, enfocados en las necesidades más latentes de la población, en los sectores más vulnerables. Pero si continuamos ejecutando el presupuesto general de la República como lo hemos hecho en el pasado, o como se ha hecho en el pasado, esos 392 mil millones de lempiras van a caer en saco roto y van a seguir entonces solamente contribuyendo a que los mismos de siempre se enriquezcan, a que los mismos sectores de siempre se mantengan en una situación de bonanza, mientras que los sectores a los cuales está dirigido ese presupuesto van a seguir entonces languideciendo, padeciendo los embates ya no solamente de las crisis económicas, sino que también de las crisis ambientales, la sequía, las lluvias extremas. De tal forma entonces que un presupuesto es una de las mejores herramientas que tiene el Estado, pero debe de ser ejecutado con los mejores criterios de eficiencia y de transparencia. ¿Comparte usted con el doctor Moncada, aquí presente en el estudio, licenciado Delgado, que ahora estamos cosechando consecuencias de una intromisión de la ideología en las decisiones económicas con la no integración de Honduras a la Alianza para la Prosperidad anunciada ayer en Washington?
Bueno, mire, este tema de la ideología no es algo nuevo, pues la política, la economía siempre ha estado impregnada de ideología. Si no es la ideología de libre mercado por la que hemos transcurrido por décadas enteras, es también la ideología de la planificación extrema de la intervención del Estado. Son paradigmas con los cuales se dirigen las economías, y las economías europeas y las economías norteamericanas igualmente se guían por preceptos ideológicos, por paradigmas, y nosotros no estamos exentos de eso. Lo importante es entonces ver qué es lo que más le conviene al país. En estos momentos creo que estamos ante una situación bastante complicada. Tenemos un gobierno que pone acentos en otros lados que no son los tradicionales. Creo que es muy arriesgado estar debilitando las relaciones comerciales con nuestro socio comercial natural, que es Estados Unidos, y por el otro lado, sin construir el puente para otros mercados que podrían sustituir al mercado natural, que es Estados Unidos. Es una propuesta muy atrevida la del actual gobierno. Ojalá que la sensatez, también la intención de hacer las cosas diferentes, impregnen la naturaleza de las principales decisiones. Yo creo que en efecto hay mucho que hay que mejorar en las relaciones con Estados Unidos. Entre otras cosas, el Tratado de Libre Comercio, el CAFTA, es un tratado que en efecto ha impulsado las exportaciones de Honduras, sobre todo de la maquila y algunos sectores, algunos nichos, pero también nos ha abierto el mercado hondureño a las importaciones baratas de alimentos, de productos básicos, que no ha convenido al agricultor hondureño, que no ha convenido a muchos sectores. Entonces hay que balancear todas esas cosas, pero también, insisto, esos puentes a socios nuevos hay que construirlos sin tratar entonces de cerrar las puertas del mercado norteamericano, que es nuestro socio natural. Queridos señores economistas, me permiten un minuto para la publicidad nada más y después seguimos escuchando sus valoraciones. Hay que mencionar. Queridos interlocutores, quiero plantearles un último aspecto para escuchar sus reflexiones. Es fundamental para el desarrollo económico la estabilidad de un país, y para la estabilidad de un país es esencial la seguridad jurídica. Honduras se aboca a la elección de nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Doctor José Luis Moncada, ¿de qué estamos hablando en este momento que el Congreso está por elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial en relación con el desarrollo económico del país? Bueno, una situación bastante preocupante, Darío, porque veo que, contrario a otros años, se está politizando más la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En el sentido que, sí, bien cierto, en el pasado se distribuía entre el Partido Liberal y Nacional, ahora en el campo político está libre. Entonces, hay una negociación de beneficios mutuos entre los tres partidos que no necesariamente está buscando mejor justicia, sino que está buscando colocar a sus mejores peones, aunque tengan capacidad, aunque tengan experiencia, que se presten a favor de una justicia politizada. Independientemente de lo que hizo la Junta Nominadora. La Junta Nominadora yo creo que hizo un trabajo bastante bueno, no excelente. Hay errores que la gente no quiere señalar, pero para mí el proceso de seleccionar los miembros de la Junta Nominadora, desde ahí comenzó a manipularse un poco el proceso. Es decir, no nos engañemos, veamos a corto plazo qué fue lo que pasó en el Colegio de Abogados. ¿Qué debería ocurrir entonces ahora para beneficio del país y de su economía? Mire, yo diría, hice un Twitter al respecto, que ya que está politizada, por lo menos que los partidos políticos elijan de sus candidatos los que tienen mejor calificación. Porque eso sería lo lógico. ¿Para qué llegaron a una evaluación donde se evaluaron varias variables y definieron porcentajes? Pero entonces el Partido Liberal debería de ser
cuáles de los liberales que están ahí tienen la mejor calificación y seleccionar de ahí. El Partido Nacional y Libre por lo menos nos daría un poco más de tranquilidad en momentos donde la seguridad jurídica para la economía es fundamental. Y si nos atrevemos a algo más audaz y de los 45 cogemos los primeros 15 independientemente de qué color es el carnet de afiliación política que llevan en sus bolsillos. Eso sería lo mejor, pero no es viable políticamente porque usted sabe que ya se está en una negociación política, usted fue diputado y sabe que el Congreso es un escenario eminentemente político. Mire, Darío, yo le voy a reflejar a usted brevemente qué es lo que va a pasar ahora, lo que veo yo. Usted se imagina en una secretaría, de un juzgado, que llegan a presentar una demanda y dice, ¿el demandado de qué partido es? Es nacionalista, y le ponen un sello, va para el juez nacionalista. Eso es lo que estamos haciendo. Déjeme escuchar la opinión sobre este mismo asunto de la importancia de la elección de nuevos jueces del Tribunal Supremo del licenciado Rafael Delgado, que está con nosotros en San Pedro Sula. ¿Cuál es su opinión? Es importantísimo, no podemos seguir en el mismo trayecto de magistrados a la Corte Suprema de Justicia comprometidos con los sectores más oscuros, incluso con el delito en el país. Eso debilita la seguridad de las inversiones, la seguridad ciudadana. Y ojo, yo no solamente hablo de las grandes inversiones, aleja la inversión del pequeño, del emprendedor que tiene el potencial de desarrollar su negocio, su emprendimiento, pero tiene miedo de caer en esas tramas complicadas de un poder judicial que en un caso de que necesite las funciones, necesita llegar al poder judicial, va a ser un fallo sesgado y en contra de sus intereses. Entonces, la Corte Suprema de Justicia es clave para la inversión, para la producción, para la estabilidad del país, para la cohesión de todo el país. Lo que está sucediendo actualmente en el Congreso Nacional no es lo que esperábamos. Ustedes lo han dicho muy claramente, lo que correspondería al Congreso Nacional es elegir a los más capaces, a los más aptos, y la Junta Nominadora ya dio una orientación, calificó a los candidatos. Ustedes han dicho, o por ahí se ha dicho, de que son decisiones políticas en el Congreso Nacional. Claro, el Congreso Nacional solamente puede tomar decisiones políticas, pero hay una gran diferencia entre decisiones políticas enmarcadas en intereses ilegítimos, en intereses de defender a cierto sector, a que no se acuse a cierta persona, a darle impunidad a ciertos empresarios o políticos. Esos son intereses ilegítimos que se articulan en la política y en la política hondureña. Y esa política no la queremos. La política que queremos es una decisión enmarcada en la conveniencia de jueces que promuevan la justicia en el país, que promueven incluso algunas posiciones que manejan los partidos y los diputados en relación a las libertades públicas, a las libertades civiles, a los temas criminales, a los temas de la soberanía. Esos son los temas políticos que deben de articularse en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, y a eso deben estar abocados los diputados. Pero lo que se articula, insisto, en este momento es la política en el sentido negativo de la palabra. Intereses ilegítimos, nombrar jueces que van a ser obedientes a los designios de las cúpulas, ya ni de los partidos políticos, sino que de las cúpulas gobernantes y de las cúpulas en la oposición. Entonces, sí, la Junta Nominadora hizo un buen trabajo, yo diría un muy buen trabajo. Le corresponde en estos momentos entonces a los partidos políticos ponerse a la altura y hacer lo que en cualquier otro país que funcione normalmente se haga, es decir, escoger a los que mejor convienen al país, los que tengan las mejores notas, y elegir esos 15 magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Don Rafael, le agradezco mucho su gentileza, lo espero en el estudio en Tegucigalpa cuando así lo considere. Gracias, Darío, por la invitación. Un fuerte abrazo. Igualmente para usted y su queridísima familia. Gracias, licenciado Delgado.
Licenciado Moncada, finalicemos nuestro interloquio de esta mañana que ha sido muy útil para nuestra teleaudiencia. Si a usted, ahora que se ha recorrido el 25% del camino de esta administración, le pidieran un consejo sobre las decisiones para lo que queda de la senda en materia económica, ¿qué diría? Bueno, que el gobierno hizo una autoevaluación de su gabinete y que fue transparente, y eso hay que reconocerlo, en decir que fue un 72% el promedio. Eso quiere decir que por 2% pasó el gabinete. Entonces, Raspando. Exactamente, raspando. Entonces, yo creo que ameritaba y es urgente una reestructuración del gabinete que corresponda realmente a unos objetivos de desarrollo económico en este país y no de una agenda política de maestros cubanos, de médicos de Cuba, de mesas ciudadanas, de policía municipal y una gran cantidad de cosas que nos están llevando a un tema que no necesariamente es el modelo económico que está establecido en la Constitución, que los hondureños conocemos y que estamos hasta cierta medida satisfechos, que no es perfecto, pero que no es peor que lo que pretenden. Colocando firmemente los pies sobre la tierra, con las cifras que tenemos ahora, con los resultados conseguidos en el primer año del gobierno en materia económica, ¿cómo ve usted el futuro inmediato? Lo veo bastante complejo, porque a pesar de que alrededor se están mejorando las cosas, yo creo que la agenda de la presidenta y del partido de gobierno no va en el desarrollo. Tienen una agenda más bien contraria a crear crisis, a crear condiciones económicas para otros objetivos que no son económicos sino políticos. He disfrutado mucho la plática esta mañana porque además de reojo he estado observando esos preciosos calcetines que usted lleva. Esos son comprados por lo menos en Francia, no tengo ninguna duda. Nada que ver. Qué diseño más impresionante. Lo felicito, doctor Moncada. ¿Quiere dejarme un saludo final para la teleaudiencia que ha sido tan gentil esta mañana? No, Darío, yo quiero reconocer su interés en poder aportar más a los hondureños con un programa como esto. Usted sabe que yo tengo mi programa y nos sentimos satisfechos. Creo que usted y yo sentimos una satisfacción de poder ser transparentes, de comunicar nuestras ideas, de ser propositivos, de ser filosos, porque tenemos que serlo, tenemos que ser pragmáticos, decir las verdades, a veces con educación, a veces nos pasamos, pero así lo entiende el pueblo hondureño. ¿Continuará en sus andaduras políticas? Mire, estamos pensándolo. Hay gente que me llama todavía y me dice, bueno, doctor Moncada, hay que pensarlo. El escenario amerita de buenos hondureños como usted y yo. Y eso tenemos que hacerlo y pensarlo. ¿Y las oportunidades para el Partido Liberal en el próximo torneo? Mire, si continuamos como estamos en este momento, yo la veo pocas. Le agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros. Le deseo el mejor de los sucesos de manera personal y profesional, doctor José Luis Moncada. Igualmente, Darío. Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes también, gracias por acompañar nuestro programa en donde reflexionamos cada mañana sobre lo mejor para el país. A todos, gracias. Feliz día.